estamos orando al Señor y clamando a Dios. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron el domingo pasado aquí, pero el domingo pasado estuvimos hablando acerca del tema de por qué Jonás se enojó con Dios. Y es una de las cosas que quiero enfatizar en esta mañana, porque sin lugar a duda hay mucha gente que por circunstancias que rodean, situaciones que tienen que enfrentar o posiciones que deben de tomar, algunas veces como que se enfrascan de una forma tenaz y pareciera que toda su frustración y todas sus amarguras y su tristeza las llevan dirigida a enojarse contra Dios, como que Dios tiene la culpa de todas las cosas que no suceden como nosotros quisiéramos que sucedan, o no como realmente lo anhelamos de corazón. Ahora, observe bien que Jonás tenía una actitud, la Biblia dice, y es muy pocas veces prácticamente que hemos predicado y hablado acerca de la experiencia del profeta Jonás. El domingo pasado estuve hablando de por qué Jonás se enojó en manera grande, y una de las razones es porque Dios había obrado misericordia contra más de 120,000 habitantes de Nínive que estaban a punto de ser destruidos a consecuencia de la maldad y la desobediencia que se había desatado en la tierra de Nínive. Dios encomienda la tarea y la misión al profeta Jonás para que pueda traer una palabra de Dios y decir: dentro de 40 días Dios va a destruir esta nación, a menos que la vida de todos los habitantes procedan a una actitud de arrepentimiento. Y sabemos todo de acuerdo al relato, y lo hemos explicado, y no quiero regresar a explicar lo que hemos hablado el domingo pasado, pero quiero decirle que no solamente Jonás se enoja porque toda una nación es perdonada por Dios y se enoja directamente con Dios, como diciendo: Dios, ¿para qué tú me enviaste aquí? Al fin y al cabo yo sabía que tú le ibas a perdonar, porque tú eres un Dios grande misericordia, tardo para enojarte, y realmente no sé para qué tú me has traído. Entonces, lo que él no veía, que si no hubiera habido un mensaje directamente confrontante de parte de Dios a través de un hombre que Dios estaba utilizando, el pueblo nunca se hubiera arrepentido. Es decir, la palabra, el mensaje de Dios produce dos cosas a la humanidad: produce o arrepentimiento de todo corazón, y entonces Dios se mueve a misericordia, o también el otro aspecto es que la gente se endurece tenazmente en contra de Dios, y entonces Dios determina justicia y juicio en un momento determinado. Pero antes de Dios hacer algo, Dios primero advierte, habla, establece, viene el mensaje, la advertencia. Entonces determina el hombre si alcanzar misericordia o si ser realmente alcanzar el efecto del juicio de Dios. Ahora, mire que Jonás tenía una actitud muy rápida para enojarse contra Dios. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar en nuestra hora y en nuestro tiempo que estamos viviendo. Tratar de no enojarnos por la circunstancia que nos rodea, porque muchas veces, más que enojarnos contra alguien en forma personal, nos estamos enojando directamente contra Dios y con lo que Dios le ha prefijado hacer en el orden de su voluntad divina. Ahora, acompáñeme conmigo leyendo el libro de Jonás, el capítulo 4 y el verso 4 en adelante. Quiero rápidamente leer esta expresión bíblica para que nosotros tengamos una amplitud de conocimiento acerca de lo que estoy diciendo con relación a este tema. Y dice: y Jehová le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste tú, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo mis piedad de Nínive,
aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre el bien y el mal, o entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces vamos a observar de una forma muy clara que Jonás se enojaba por cualquier situación. Sea lo que Dios hiciera, eso era lo que producía en la vida la actitud del enojo en el corazón, la forma de expresión en su carácter y su forma de proceder era muy común en la vida de Jonás. Ahora, observe cuántas cosas Dios tuvo que hacer y preparar para darle una enseñanza o enseñanzas objetivas al profeta Jonás, y de alguna manera que él pudiera entender por cosas que Dios prepara para darle lecciones muy prácticas y enseñanzas muy directas en la vida de Jonás. Primero preparó una tormenta, luego preparó un gran pez, luego preparó una calabacera, luego preparó un gusano, luego preparó un viento recio. Todas esas cosas fueron circunstancias o situaciones que Dios preparó y que Dios creó, en algunos casos como el caso del gusano, de la calabacera, para darle a Jonás enseñanzas prácticas. Algunas veces como que nosotros nos cuesta entender lo que Dios nos dice y lo que Dios nos enseña, pero cuando Dios comienza a producir en nosotros circunstancia para demostrarnos quién es Dios y quién es el hombre, es una forma más práctica de nosotros poder entender y discernir. Ahora, si estamos enojados en contra de Dios, Él podría hacernos la misma pregunta que Dios en varias circunstancias, de acuerdo a la lectura y estudio del libro de Jonás del 1 al 4, le hizo a Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Dios te dice en esta mañana, ¿haces tú bien en molestarte por cosas que realmente no tienes que molestarte? ¿Estás haciendo bien en enojarte tanto de tal manera que pierdas la condición de fe, de credibilidad en lo que yo estoy a punto de hacer? La respuesta siempre debe ser realmente no de la manera como Jonás respondía, sino la forma correcta debería decir: no, Señor, todos tus caminos son buenos, aun cuando haya cosas y caminos que yo no lo pueda entender. Jonás no expresó eso, al contrario, Jonás dijo: sí, estoy enojado, y estoy enojado en una manera muy grande. Entonces, si Jonás estaba enojado en contra de Dios, y si estaba bien que Jonás declarara su enojo en contra de Dios, pero él también se debe de arrepentir de su enojo contra Dios o hacia Dios. Es decir, la actitud de Jonás, lo que Dios estaba tratando es de convencer a Jonás para que Jonás llegue a la conclusión de que pueda tomar una actitud de arrepentimiento. Algunas veces hay circunstancias en nuestra vida, hay cosas que suceden en nuestra vida, hay presiones, hay pruebas, hay dificultades, vienen muchas veces situaciones que algunas veces ni la podemos entender ni la podemos percibir, pero lo que Dios está tratando de decirnos que en medio de esa circunstancia Dios desea que podamos producir en nosotros, o que podamos tener la determinación de tomar actitudes de arrepentimiento y no de enojo contra Dios. Ahora, Dios prepara sobre la vida de Jonás unos objetivos en las lecciones de las cosas que Dios está haciendo, de acuerdo a lo que nos describe el libro de Jonás capítulo 4. Algunas veces Dios tiene que hacer mucho más cosas de lo que nosotros llegamos a pensar, simplemente porque nos ama y porque desea revelarse en nuestra vida y darnos a entender que Dios es mucho más poderoso de lo que nosotros hemos llegado a entender. Entonces dice la Biblia que salió Jonás de la ciudad. Cuando determinó el mensaje, cuando vio que el pueblo se arrepintió, dice que Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Es decir, pareciera que todavía Jonás no estaba muy seguro que Dios de verdad hubiera perdonado a una nación, y dijo: este arrepentimiento será por un par de días, voy a esperar a ver lo que va a suceder. Es decir, algunas veces pensamos que cuando Dios hace las cosas, las hace simplemente por equivocación, o algunas veces no tiene la razón por qué Dios hace cosas de la forma que nosotros no queremos que las haga. Entonces Dios opera y Dios nos muestra, y alguna vez tomamos la actitud de Jonás: voy a ver cuánto tiempo dura ese milagro, voy a ver cuánto tiempo dura lo que Dios está haciendo en esa persona. Como que dudamos de que Dios es poderoso para hacer cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Cuánto decimos amén a esto?
Entonces dice la Biblia que preparó Dios una calabacera, o sea, una planta enorme, la cual creció sobre Jonás. Y piense por un momento lo enorme de esa planta, que llegó a darle a Jonás sombra sobre su cabeza en tiempo de calor y en tiempo de sol. Y entonces, para que él pudiera ser librado del malestar, y Jonás se alegró en gran manera por la calabacera. Dese cuenta, se estaba alegrando por una calabacera que él ni había sembrado ni había hecho crecer. Y entonces Dios le estaba dando la primera gran lección. Era esta. La primera lección era esta: llegaría un momento que la calabacera se iba a secar. En 24 horas nació y en 24 horas se secó. Entonces, cuando se secó la calabacera, Jonás tuvo tristeza y se puso triste por una calabacera que ni la sembró, ni la cultivó, ni la regó, ni la hizo crecer. Entonces Dios le da la aplicación. Oh, cuánta tristeza o cuánto dolor hay en ti por una calabacera que ni siquiera tú mismo trabajaste para desarrollarla. Tú no puedes ver con cuánta más razón yo no puedo perdonar más de 120,000 personas que están a punto de alcanzar el juicio y que se arrepintieron, y entonces cambié el juicio por misericordia. Si eres capaz de tener misericordia por una calabacera, ¿no soy yo Dios acaso que tengo misericordia para perdonar más de 120,000 personas que están arrepintiéndose delante de mi presencia? Usted llega a pensar por un momento que si cientos de miles se arrepintieran delante de la presencia de Dios en esta nación, Dios cambiaría circunstancias terribles. Si 120,000 personas hicieron que Dios retirara el juicio de un lugar, con cuánta más razón es si hubiera una nación que regresara el corazón a Dios y el rostro a la presencia de Dios. Entonces dice la Biblia que salió Jonás de la ciudad hasta ver lo que iba a acontecer. Esto lo estamos viendo. Entonces preparó Dios eso. Ahora observe que Dios preparó, diga conmigo, una calabacera. Pero luego Dios preparó un gusano que iba a secar la calabacera. Y luego iba, usted no sé si le pasa que algunas veces usted está regando y regando y regando y regando la grama, y de repente un día menos pensado hay un sector que comienza a secarse y el agua sigue cayendo, pero se comenzó a secar. Y se comenzó a secar porque hay unos gusanos por dentro interior que están destruyendo la raíz de esa grama o de esa planta, y se está secando. Entonces lo que tiene que hacer no es seguir regando, porque entonces sabemos que el agua no impide que el gusano siga carcomiendo por dentro, sino que usted tiene que hacer es ir a un lugar y comprar un insecticida efectivo y poner insecticida para entonces matar aquello que produce que la hierba no logre estar verde como la parte de más de la hierba. Entonces lo que nosotros estamos viendo, que siempre por general se compara el gusano como un elemento nocivo de hacer secar y comer las raíces de las plantas para que éstas se sequen. Entonces sucede esto. Esto sucedió en los días de Jonás. Entonces a la misma vez dice la Biblia que entonces Dios preparó un viento recio, y luego Dios preparó un sol fuerte que hirió a Jonás en la cabeza, y dice la Biblia que se desmayaba. Entonces la Biblia nos habla que vuelve otra vez Jonás a estar enojado, y en esa palabra enojado literalmente en la traducción hebrea significa: y Jonás está ardiendo de ira contra Dios. Es lo que estaba diciendo. Y Jonás estaba ardiendo de ira contra Dios. Ahora Dios permitía que Jonás sintiera los efectos del calor, sintiera los efectos de la necesidad, y Jonás realmente no pudo entender lo que Dios quería decirle, pero había un mensaje, Hermanos amados, nosotros tenemos que entender que Jonás muchas veces es la representación del enojo y de la queja, y muy pronto justamente Dios lo está confrontando con todas estas cosas que está él viviendo. Las personas muchas veces tienen resolución de enojarse, pero contra Dios mismo, y muchas veces lo hacen por cosas que ellos mismos no le agrada la forma como Dios actúa. Diga conmigo: Dios no va a actuar como yo quiera, Dios va a actuar como Él quiera. Mi forma de ser es una forma que se equivoca, Dios nunca se equivoca. Diga conmigo: Dios nunca se equivoca.
Entonces lo que estamos viendo, que llega un momento como que Jonás llegó a convertir en 24 horas la calabacera como si fuera un ídolo. Es decir, dependió más de una calabacera que de Dios mismo, al que servía y al quien Dios lo había mandado a dar ese mensaje profético. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo. Entonces cuando dice la palabra mucho me enojo, en la raíz original hebrea significa ardo de ira contra ti, por lo que has hecho, lo que hiciste contra esa situación. Y dice: tanto te enojas por la calabacera. Entonces Dios le aplica una lección. O sea, Jonás tuvo que renunciar a su actitud. Segundo, Jonás se separó a sí mismo de los demás, y Jonás se convirtió en un espectador. Mire, estas son tres evidencias cuando una persona está enojada. Cuando una persona está enojada, primero, renuncia a todo lo que está haciendo. Eso es síntoma de que la persona está enojada contra Dios mismo. Además, está frustrada contra él o contra ella misma. Y el hecho de que esté frustrado contra él o contra ella misma es un hecho de que también está enojado contra Dios. Porque enojarse en uno mismo es como diciendo: Dios, no hiciste lo que yo quería que hicieras. Y por cuanto no hiciste lo que yo quisiera que hicieras, entonces yo, Señor, yo voy a renunciar a todo lo que estaba haciendo para ti. Y entonces dejan todo y renuncian a todo, porque creen que es una medida de decirle a Dios: estoy enojado. Lo segundo es que, por regla general, unas personas que comienzan a enojarse se separan a sí mismos de los demás y se comienzan a producir como un capullo, igual que el gusano. Es decir, se aíslan individualmente, personalmente, y no logran romper el hecho de que necesitan la unidad de otros que van a orar por él o por ella. Que necesitamos de otros hermanos y hermanas en la fe que nos van a levantar los brazos cuando realmente están caídos, o fortalecer nuestras rodillas cuando están débiles. Que necesitamos de otros, porque la Biblia dice: mejor son dos que uno, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Que la Biblia nos dice que, aleluya, uno hará huir a 1000 y dos lograrán hacer huir a 10,000. Es decir, el poder que tiene la unidad es extraordinariamente gloriosa. Entonces, cuando la gente está enojada, la actitud que toman es aislarse solitariamente, como diciendo: pobrecito, pobrecita de mí, nadie me entiende, nadie me comprende, ahora yo. Y entonces se laceran ellos mismos en sus pensamientos, en sus actitudes. Nadie me comprende, nadie me puede entender, nadie puede discernir lo que yo estoy viviendo en este momento. Pero sabes una cosa, tienes que aprender a descansar en aquel que es justo, fiel, glorioso y perdonador, para darte mucho más de lo que tú estás esperando recibir de él. La tercera actitud es que Jonás se convirtió sencillamente en un espectador y no en un participante del programa divino. Hermano, esto es el extremo cuando la gente se convierte en simplemente espectadores de un culto, espectadores de la iglesia, espectadores de la reunión, espectadores de oración, espectadores. Hermanos amados, cada vez nosotros podemos ver gente que viene a la iglesia como un espectador, a ver simplemente qué es lo que va a suceder, qué es lo que Dios va a decir, o qué es lo que va a hablar, o cómo va a ser la alabanza, o cómo va a estar los coros, o a ver qué novedad nueva hay en la iglesia. Hermano, quiero decirle en esta mañana: rompa el esquema de ser un espectador y sea participante del programa divino, y sea usted un instrumento para ser usado por Dios en una manera muy especial. Entonces diga conmigo en esta mañana: yo no renuncio, no me separo de los demás, ni me convierto en un espectador más. Porque, hermanos amados, ¿sabe lo que llegó a decir Jonás? Mucho me enojo. Y la actitud de enojarme es una actitud que me enojo ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Estas son las últimas palabras registradas de Jonás en este libro. Y realmente la compasión, la misericordia de Dios aún obran con Jonás, enseñándole y guiándole el corazón a Dios. Y dice la Biblia: y no tendré yo piedad de Nínive o de aquellos que se arrepienten delante de mi presencia.
Hermano, muchas prácticas y muchas enseñanzas prácticas podemos nosotros entender de lo que estamos viendo en la vida y en la experiencia del profeta Jonás, que son aplicables para nuestra vida como creyentes y como cristianos. Entonces Dios me demostró misericordia a Jonás a través de muchas cosas que por misericordia Él preparado para enseñarle y para darle enseñanzas prácticas a Jonás. Diga conmigo: el Señor preparó un pez, el Señor preparó una planta, el Señor preparó un gusano, el Señor preparó un viento. Y pregúntele al que está a su lado: ¿qué más Dios tiene que preparar para convencerte de que Él es un Dios real? ¿Qué más Dios tiene que hacer? Ahora, la pregunta mía es la siguiente. En esta mañana es la pregunta, y no contesten hasta que termine de expresar este pensamiento y esta palabra. ¿Es malo enojarse contra Dios? La pregunta: ¿es malo enojarse contra Dios? Hay muchos textos que dicen. Por ejemplo, yo le invito a que usted lea su Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 7 verso 9. Yo no sé si algunos lo tienen ahí listo y me pueden ayudar en este momento, pero hay un texto clave, Eclesiastés 7:9, que nos dice acerca de eso. ¿Es malo enojarse con Dios? Vamos a contestar: ¿es malo enojarse como lo hizo Jonás? Vamos a ver de una perspectiva aún abundante bíblica y escritural que la Biblia nos enseña en esta parte. Yo quiero que alguno tome el micrófono y haga que lea a alguna persona. Aquí está Orlando con el texto. ¿A dónde está el micrófono? Por favor, pónganlo en voz. ¿Qué dice Eclesiastés 7:9? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Repítelo de nuevo. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo reposa en el seno de los necios. Ahí que estás, Orlando, aquí está, busca ahí mismo en 11:10 de Eclesiastés 11:10. Hay otro texto clave aquí que también nos está enseñando acerca del enojo. 11:10 nos dice lo siguiente: Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. O sea, aparta de tu carne el mal. ¿Cómo lo apartamos ¿Cómo apartamos el mal? Es no enojarnos. Apártate del enojo. Entonces nosotros podemos observar, y usted para reflexión lo puede leer ahí mismo mientras estoy diciendo, pero usted puede leer lo que dice Isaías capítulo 41, el verso 11, o el libro de Efesios capítulo 4, el verso 26 al 27. Entonces, estar enojado realmente con Dios es algo con lo que mucha gente, tanto creyentes como no creyentes, ha luchado a través de mucho tiempo y sigue luchando a través de mucho tiempo. Conocen al Señor, aman al Señor, pero se enojan rápidamente con Dios. Cuando sucede algo trágico en la vida de una persona, le preguntamos a Dios ¿por qué? Eso es una tendencia natural del ser humano, del hombre, de la mujer. ¿Por qué? Porque esa es nuestra reacción natural. Las cosas que no entendemos, lo primero que hacemos es: Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí me tiene que suceder eso? ¿Por qué a mí me tiene que pasar eso? ¿Por qué a mí me tiene que acontecer eso? ¿Por qué a mí? Entonces nos formulamos un sinnúmero de situaciones y cada vez que le decimos a Dios el por qué, nos enojamos y nos frustramos más en contra de Él. Porque no entendemos la respuesta, no recibimos, como quien dice, la correcta respuesta, o no sabemos cómo Dios nos va a responder. Entonces, hermanos amados, el hecho de preguntarle a Dios el porqué de las cosas realmente es una forma de que de alguna manera estamos frustrados porque Dios no está haciendo lo que nosotros pensamos que tenía que hacer, o porque Dios no ha obrado de la forma como nosotros estamos esperando que Él iba a obrar. Y Dios tiene su tiempo y marca su espacio para demostrar lo que Él es un Dios que hace las cosas no conforme al porqué nuestro, sino conforme al deseo de su voluntad divina. Entender que Dios no va a llegar tarde, que Dios no falla, que Dios no miente, que Dios siempre cumple lo que Él ha dicho.
Y aunque algunas veces nos cuesta entender, y la reacción normal del ser humano es el preguntarle a Dios el por qué, esto es una condición que nos atestigua y nos determina que cuando la gente comienza a preguntar a Dios por qué, como diciendo: Dios, aquí estoy, quiero que me desesperadamente me conteste por qué, después de haber hablado tantas veces de esta manera, se vuelve a tocar otra vez el mismo tema. ¿Por qué, Señor, no sacas eso del corazón de fulano, de sultano o de la mente? Entonces estamos tomando acciones como si fuéramos Dios en la tierra. Cuando sucede esto es realmente preocupante. Sin embargo, lo que realmente le estamos preguntando no es tanto el por qué Dios, sino por qué yo Dios. Eso es lo que queremos decirle. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué no le pasa a otro lo que me está pasando a mí? Como que nos sentimos bien en desear a otros lo que nos está pasando a nosotros. Esta reacción indica dos efectos en nuestro razonamiento y pensamiento del hombre. Primero, como creyentes en Cristo, muchas veces operamos bajo la impresión de que la vida debe ser fácil y que Dios debe evitar que no tengamos ningún problema. Quizás eso vaya en contraposición al mensaje popular de los Estados Unidos de América. No te vas a tener problema, todo te va a ir bien, cuentas en el banco, mejores carros, mejores mansiones. Y sin embargo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿A quién yo voy a creerle? ¿A lo que dice un popular predicador o lo que dijo Jesús, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios? Le voy a demostrar más. Tenemos que entender que Dios nunca nos dice que no vamos a pasar por prueba. Nunca Dios nos dijo eso. Lo que sí Dios nos dice, que cuando venga el momento de ella, nos va a dar la fuerza para resistirla. Y junto con la prueba nos va a dar la salida. Pero cuando Él no lo hace, lo que hacemos es nos enojamos contra Dios. Segundo, cuando no comprendemos la extensión de la soberanía, porque el problema es que mucha gente estando en la iglesia no sabe la soberanía, no entiende, no discierne la soberanía de Dios, y perdemos confianza en su habilidad para controlar las circunstancias, la gente y la manera que éstas nos afectan. Es decir, como Dios: Señor, tú no vas a intervenir, deja que yo voy a controlar esta circunstancia, deja que yo voy a resolver este problema, deja que yo voy a tratar de controlar a esta gente, deja que todo esto lo pueda resolver yo de alguna manera, ya que tú no haces nada. Y entonces lo empeoramos todo. Y en lugar de ver la salida, vemos cada vez un túnel más profundo. Y en lugar de salir en victoria, vemos que realmente estamos rodeados por un sinnúmero de situaciones que nosotros mismos no sabemos ni cómo salir. Cuando perdemos la fe en la soberanía de Dios, es porque nuestra frágil humanidad está realmente lidiando con nuestra propia frustración y con un enojo directo contra Dios mismo y nuestra falta de control sobre los acontecimientos que nos están rodeando. Recuerda bien que cuando todo lo que está en tu derredor no puede ser controlado por ti, sería una buena oportunidad para confiar a Dios todo lo que te sucede, para que Dios intervenga favorablemente y te dé salida de alguna manera a esas cosas que tú no puedes confrontar. Cuando suceden cosas buenas, a menudo las atribuimos a nuestro éxito, a nuestros logros. Ve, soy próspero, soy bendecido. Cuando todo va, aleluya, de una forma correcta, como que dejamos de darle la gloria a Dios y creemos que son las cosas por lo que nosotros hacemos. Sin embargo, cuando suceden cosas malas, somos prontos a culpar a Dios y nos enojamos contra Él por no haberlas evitado o por no haberlas quitado, la cual indica el primer defecto de nuestro razonamiento humano, iglesia. Muchas veces creemos que merecemos ser inmunes a circunstancias que nosotros no quisiéramos atravesar. Dios te dice y te promete: esto voy a hacer y vas a llegar.
esto voy a darte y vas a llegar. Lo que nunca Él nos va a decir, ¿qué nos va a pasar en ese recorrido entre lo que Dios dice que va a hacer y al punto donde vamos a llegar? Ese recorrido es lo que va a confrontarnos. Lo que tenemos que enfrentar en esa distancia nos va a preparar y nos va a condicionar para nuestra actitud de respuesta delante de Dios. Todos nosotros pensamos en uno en otro momento de nuestra vida y podemos decir, voy a controlar el resultado de mis situaciones, pero en realidad lo que Dios está diciendo claramente, que Él está a cargo de toda la creación, incluyendo tu propia vida y mi propia vida. Todo lo que sucede en esta hora, escuche bien, le estoy hablando esta palabra porque quiero que en estos momentos usted aprenda a depender de Dios. No de lo que usted haga ni de lo que yo hago, sino de lo que Dios es capaz de hacer. Todo lo que sucede es causado o permitido por Dios. No sé si usted está de acuerdo conmigo o no, pero la Biblia lo dice así. Todo lo que sucede es permitido por Dios, sea le guste o no le guste, le agrade o no le agrade, todo está siendo permitido por Dios, porque al final de cuentas la Biblia dice que nada sucede si Dios no lo permite. Quiere decir que si viene una prueba a mi vida, Dios me va a dar la salida juntamente con la prueba. Quiere decir que si viene una enfermedad, Dios promete que Él me va a ayudar y me va a sanar en medio de esa enfermedad. Quiere decir que si estoy pasando por un momento de tensión o de necesidad física o espiritual o económica, Dios me dice que me va a dar la salida juntamente con la prueba. Ahora, ¿qué calidad de vida tenemos con Dios mientras pasamos el proceso de la prueba o el proceso de la situación difícil? ¿Cómo vamos a depender de Dios? Dice la Biblia que ni un pajarillo ni un cabello en nuestra cabeza cae a tierra sin el conocimiento y sin el permiso de Dios. Perdone que sea tan franco como sincero, pero aún la gente que pierde su cabello es porque Dios lo permite. No le cuestione a Dios por qué. Ahora, lo que sí creo que en el cuerpo glorificado usted tendrá una cabellera hermosa. Eso es lo bueno. Ahora, ¿podemos quejarnos? ¿Podemos enojarnos? ¿Culpar a Dios por lo que nos sucede? Sin embargo, si confiamos en Él y rendimos ante Él nuestro dolor, nuestra amargura, nuestra tristeza, reconocemos las cosas que hacemos incorrectamente y las cosas que no hacemos bien. Oh, aleluya, cuando nosotros tratamos de rendirnos por completo a su voluntad, va a ser diferente. El problema es que nos resistimos a obedecer su voluntad. Él puede y tiene poder para brindarnos paz, para darnos fortaleza, para pasar a través de cualquier situación, según lo que nos describe 1 Corintios capítulo 10, el verso 13. Muchos creyentes en Cristo pueden dar testimonio de que, aleluya, lo que han alcanzado por medio de Jesús. Iglesia, en esta mañana podemos estar enojados. Algunos pueden estar enojados con Dios por muchas razones. Así que todos debemos de aceptar en algún momento que hay cosas que no podemos controlar. Y aún entender con nuestra mente finita. Escúcheme bien en esta mañana. Le pregunto, ¿hay cosas que usted no está controlando? ¿Hay cosas que han salido de su control? Sea sincero. ¿Hay cosas que usted quisiera controlar y no las puede? Hay cosas que usted quisiera que se hagan como usted quiere y a pesar de su enojo no sucede. Y cuando más se irrita y más se enoja, menos sucede. Porque como que usted quiere controlar situaciones que solo Dios puede controlarlas. Y te es más fácil enojarte contra Dios y contigo mismo que meterte de cabeza con Dios y orar y clamar y decir: Señor, sea hecha tu voluntad y no mi voluntad. O sea, muchas veces hablamos de la soberanía de Dios, pero no comprendemos, no entendemos, no podemos discernir la soberanía de Dios en todas las circunstancias. Debemos estar acompañada por nuestro entendimiento
de que la soberanía de Dios va lleno de amor, de misericordia, de bondad, de benignidad, de justicia, de santidad, y que Dios no desea el mal para nosotros. Dios desea lo mejor. Cuando vemos nuestras dificultades a través de la verdad de la palabra de Dios, la cual, aleluya, nos dice que nuestro amoroso y poderoso Dios hace que todas las cosas sucedan para nuestro bien, aun de aquellas cosas que no podemos entender, y que Él tiene un plan perfecto y un propósito perfecto para nosotros, que no puede ser frustrado por nada. Tenemos que comenzar a ver nuestros problemas de una forma diferente. Di conmigo en esta mañana: voy a ver los problemas que vienen a mi vida de una forma diferente. Por eso es que tenemos que entender que la Escritura nos dice que en esta vida, aleluya, vamos a pasar por pruebas o por dificultades, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Yo conmigo, somos más que vencedores. Solo el venir a Cristo y el gozar de la salvación y el perdón de los pecados no significa que eso nos garantice, aleluya, que no vamos a pasar por la aflicción o por una prueba o por una dificultad. Solo que la diferencia es que ahora Él está con nosotros. Antes en el mundo estábamos sin Él, y entonces nada podíamos alcanzar victoria. Pero ahora Cristo está con nosotros. Su Espíritu está con nosotros. Y el hecho de que su presencia y su Espíritu está con nosotros, eso nos hace afrontar las situaciones diferentes a como lo enfrentábamos antes. De hecho, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero Él, aleluya, Él dijo: yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. Lo que nos permite tener paz en nuestro interior, aunque todo nuestro alrededor se esté deshaciendo, es pensar, aleluya, que a pesar de que las tormentas están rugiendo a nuestro alrededor, Jesús está con nosotros. Y cuando Jesús está con nosotros, Él va a hacer bonanza. Una cosa es cierta: la ira es inapropiada, porque la ira es espíritu y es pecado ante Dios. Y nos refiere muchos textos en la Biblia. La ira impía es autodestructiva. Le da lugar al diablo en nuestra vida y puede destruir nuestro gozo y paz si nos aferramos a ella. Al aferrarse la gente a la ira, al enojo, al ardor, al ímpetu, permiten que la amargura y el resentimiento broten en sus corazones de una forma tan oprimiente y tan esclavizante que dejan de tener la paz de Dios en su interior. Debemos de confesar al Señor y pedirle en esta mañana perdón. Claro que sí, podremos entregarle, aleluya, todo nuestro sentimiento y decirle: Señor, perdóname las veces que estoy fallando, la forma que muchas veces quiero tomar las cosas a mi manera y con mis manos. Debemos de ir frecuentemente a la presencia del Señor en oración, aleluya, con arrepentimiento, y dejar la ira, el dolor, la pena a un lado, y determinantemente a buscar al Señor. Mira lo que nos dice la Biblia. Dice que en un momento dado David fue ante el trono de gracia pidiendo por su bebé enfermo, por consiguiente el efecto de la situación que él estaba enfrentando, ayunando, llorando, orando para que el niño sobreviviera. Conocemos todo este pasaje, ¿sí o no? Oró, clamó, ayunó, se vistió de cilicio, y cuando el bebé al fin y al cabo murió, David se levantó, adoró al Señor, diciéndole luego a su siervo que él sabía dónde estaba su bebé y que algún día él estaría con él en la presencia de Dios. David lloró ante el Señor durante la enfermedad de su bebé. O sea, aleluya. Y después él se inclinó ante Dios mismo, no para seguir orando por algo que ya Dios había expresado su voluntad, sino para adorarle y reconocer que Dios es Dios. Este es un testimonio que debe de plasmar en lo íntimo de nuestro corazón una verdad gloriosa que Dios nos está revelando por su palabra. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce el tuyo y conoce el mío. No podemos engañar a Dios. Dios sabe lo más íntimo que hay en Él.
lo que aguardamos, lo que se deposita, lo que está ahí anclado. Y algunas veces pensamos que hay cosas que hemos sido libres, pero en el momento de la prueba y de la presión sale a flores cosas que pensamos que ya no estaban allí. Dios conoce nuestro corazón y no tiene caso tratar de ocultar lo que realmente sentimos. Hay alguna parte de nuestro interior que Dios tiene que tratar con ella. Así que Dios tiene que tratar con todos nosotros. En unos más intenso que en otros, en otros de una manera diferente. Y muchas veces la gente tiene que aprender a saber cómo manejar las penas. Ay, me da pena, me da pena, me da pena. Hay gente que está siempre dice, me da pena esto, me da pena el otro. Y yo digo, la pena es un espíritu, échelo fuera. Si lo hacemos humildemente, derramando nuestros corazones en la presencia de Dios ante Él, Él va a obrar a través de nosotros y en el proceso nos va, aleluya, nos va a cambiar semejante a Él. Él no quiere cambiar semejante a Él. Lo que estoy diciendo en conclusión con esta palabra, podemos confiarle a Dios todo. Nuestra misma vida, la vida de nuestros más cercanos familiares, la vida de nuestros hijos, de nuestro matrimonio. De luego que sí, nuestro Dios es un Dios compasivo. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios compasivo? Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Aleluya. ¿Podemos confiar a Dios todas las cosas? Claro que sí. Cuando algo sucede que nosotros no entendemos, sabemos que Dios puede usarlo para traernos más cerca de su presencia, para fortalecer nuestra fe, que nos va a llevar a la madurez y a la plenitud de saber depender de Él. Como dijo Job, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te contemplan. Eso es la forma en que Dios nos quiere revelar su amor. De que dejemos de ser espectadores en el programa de espectadores y seamos parte del programa divino, de la voluntad y los propósitos, los diseños de Dios. Que dejemos de ver a Dios de lejos como si de nada se tratara, y que Dios se manifieste en lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestro ser interior, para que entendamos que nuestro Dios le oía, le habíamos oído, pero ahora nuestros ojos le contemplan. Se requiere obediencia por completo ante Dios para tener esta experiencia. Se necesita sujeción, se necesita estar entregado a su voluntad. Por eso es que necesitamos entender los atributos de Dios. No lo puede tener otro, solo Dios. Y como Dios solamente es dueño de sus atributos divinos, eso me hace pensar que yo me voy a entregar por completo a Él y voy a depender de Él, aunque los demás digan lo contrario. Porque solamente Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Aleluya. Necesitamos ver a Dios en nuestro tiempo de oración. Necesitamos ver a Dios mientras estudiamos la palabra. Necesitamos ver a Dios mientras Dios está tratando con otro hermano en la fe o otra hermana. Necesitamos ver a Dios en la familia espiritual. Necesitamos ver a Dios mientras otros están siendo, aleluya, levantados y fortalecidos. Yo también necesito ser levantado y fortalecido. Tenemos que aplicar lo que estamos oyendo, porque de nada nos sirve oír y no aplicarlo y ser práctico en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros practicamos lo que oímos, nuestra fe comienza a crecer. Comenzamos a madurar de una forma extraordinaria, haciendo que sea cada vez más fácil confiar en Dios y no en nosotros. Aleluya. Confiar en Dios y en su palabra y no en nuestras habilidades. Así que para responder directamente a la pregunta que dije al principio en esta segunda parte, ¿es correcto estar enojado contra Dios? Digo no. Enojarse contra Dios es la inhabilidad o el resultado de la inhabilidad, de la falta de disposición para confiar plenamente en Dios, aun cuando no entendamos lo que Él está haciendo con nosotros. Enojarnos con Dios es, en esencia, decirle a Dios que Él ha hecho algo malo, lo cual es imposible que lo haga. Diga conmigo, Dios no puede hacer nada malo, porque eso no está en su atributo. ¿Entiendes Dios cuando estamos, entiende Dios cuando estamos enojados? Cuando estamos frustrados o desilusionados con Él, ¿lo entiende? Claro que lo está sabiendo, por eso que Dios nos está hablando. Si Él conoce nuestro corazón,
Y sabe cuál difícil y dolorosa puede ser la vida que estés en este momento atravesando por una prueba o una necesidad que sea. ¿Eso hace bien que estés enojado contra Dios? Diga conmigo, no hago bien. Entonces, en lugar de enojarte con Dios, ¿qué deberías de hacer? Derramar tu corazón ante Él, humillarte ante su presencia en oración y luego confiar con Él como nunca antes y saber que Él está en control, no de hoy, sino de todo lo que pueda suceder a tu vida, y que Dios estableció para todos nosotros un plan perfecto. Un plan perfecto que no lo podemos conocer a menos que seamos libres del enojo, que no lo podemos conocer a menos que seamos completamente libres de la frustración. Este es un tiempo especial. Este es un momento y una oportunidad para decirle: Señor, guarda mi corazón, guarda mis pensamientos, guarda mis actitudes y perdóname por las veces que me he irritado y me he enojado. El problema es que cuando la gente se enoja contra Dios, aún todo el cuerpo físicamente es alterado. Se descontrola el sistema nervioso, se altera la presión, se suben los niveles del balance de todo lo que tiene en el cuerpo. Es decir, el proceso de enojo, de irritación en el alma, es algo que termina por descomponerte y por afectarte en la mente, en el alma y en el cuerpo. En el nombre de Jesús, esta es una mañana, un mediodía que ya vamos terminando, para que tú digas: Señor, definitivamente ayúdame a ser libre del enojo. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Dios y Padre eterno, yo te doy gracias por cada vida que está aquí en este momento en tu casa. Te alabo y te glorifico, Señor, porque eres Dios de misericordia, de gracia y de bondad. Ayúdanos, Señor, a guardar nuestra comunión, amarte de todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a darte gracia en todo momento, aún por aquellas cosas que no podemos entender, pero que jamás tomemos la actitud de los enojados. El hecho de dejar todo, de sentirse viviendo en la soledad, de apartarse de la comunión de los santos. Oh Señor amado, tomar actitudes incorrectas. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente. Glorifícate en esta hora. Ayúdanos a discernir por la palabra que tú nos estás hablando, que hoy más que nunca tenemos que servirte a ti de todo nuestro corazón, que no podemos dejar, Señor, que ni el desaliento ni el desánimo nos lleve cuesta abajo, porque es muy difícil subir y escalar las alturas contigo cuando, Señor, se desciende al nivel de lo que es el valle y no subir al nivel de lo que es la altura de la montaña. Te pido, Dios, que en esta hora te glorifiques en la vida de cada uno de tus hijos e hijas. Que tú bendigas a este pueblo, Señor, y a esta iglesia, a esta congregación, y cada uno de tus hijos e hijas en esta mañana sean fortalecidos con toda fuerza y con todo el poder de tu Espíritu Santo. Reconocemos que necesitamos de ti en esta hora como nunca antes. Necesitamos, Señor, de tu gracia y del sustento de tu misericordia bendita y eterna. Necesitamos, Señor amado, conocer
y entender cómo opera la soberanía tuya en nuestra vida. Que no nos afirmemos en lo que nosotros podamos hacer. No, Señor, pensemos que son nuestros logros y nuestras habilidades las que establecen cosas en nuestro derredor, sino que es tu pura gracia, tu puro favor, tu pura misericordia, que es mucho más allá que nuestra propia naturaleza y fuerzas naturales. En el nombre de Jesús, yo te pido que te pongas de pie, iglesia. En esta hora ponte de pie y medita en esta palabra, medita en esta palabra. Reflexiona en esta palabra por un momento, reflexiona en esta palabra. Dile: Señor, haz que esta palabra se haga vida en lo más profundo de mi ser. Perdóname, Señor, por las veces que he intentado enojarme sin sentido y sin haber, Señor, situaciones ninguna. Perdóname, Señor, por las veces que he intentado hacer las cosas a mi manera. Las veces que he tratado de forzar para que se haga lo que yo quiero y no lo que tú quieres. La manera que muchas veces me he conducido, intentando imponer mi voluntad por encima de tu voluntad. Intentando, Señor, que se hagan las cosas a la manera humana y no a la manera divina. Danos oídos para oír. Danos actitudes correctas para poder creer y aceptar en tu palabra. Mantengan sus ojos cerrados y dile: Señor, yo te necesito. Necesito que me ayudes a que ninguna circunstancia, prueba, dificultad, situación, jamás, Señor, me pueda desanimar. Nunca. Nada me puede desalentar, jamás. Que sea fuerte siempre. Que sea fuerte. No porque dependo de mí, sino porque dependo de ti. Oh, Kamashandalaya. No porque dependo de mis habilidades, sino porque dependo de tu gracia y de tu misericordia. Oh, Ramashandalaya. Hirabakoto roboshete rebekenda ramai kialaya sotorobosh. Hiramaso de ley de rebeko y arabasai arribato y de rebendoro salai. Hirirebosh rebakato robos arabai kiarebegodoroboy. Danos actitudes correctas para obedecer. Danos corazón sincero para aceptar. Danos mente renovada para entender. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, no de nosotros. Ayúdanos a depender de tu amor y de tu misericordia y no de nadie más. Ayúdanos a obedecer tu voz y a caminar en tus caminos, Señor. A vivir, Señor, en la excelencia de una comunión perfecta contigo. Sé que Dios te está hablando, sé que el Señor está ministrando a tu mente, a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu. Sé que de alguna manera el Señor está tocando lo más profundo de tu interior. Y Él te dice: deja de correr en tu propia forma humana. Deja de confiar en lo que tú puedes hacer por ti y aprende a confiar en lo que yo puedo hacer a través de ti. Oh, Ramasherebegendo. Este es un
Un tiempo que Dios nos está enseñando que depender de Él es lo más necesario que podemos experimentar en nuestra vida, en nuestra relación personal con Dios, en nuestro acercarnos a Él, en nuestro clamor, en nuestra vida espiritual. Oh, Ramashendaraya. Sé que Dios te está hablando, y si estás reconociendo que Dios te está hablando y que Él quiere hacer de ti un hombre o una mujer fuerte, un hombre o una mujer fuerte, fuerte para ser instrumento de bendición a otros. No tengas temor si el Señor sé que te está hablando. Acércate por un momento ante el altar y aquí de pies, en un acto de fe y en un acto profético de creer a la palabra. Dile: Señor, yo necesito, yo anhelo depender de ti. Que nada me haga mover de mi fe. Que nada me haga mover de mi fe. Que nada me conmueva, nada me sacuda. Nada me mueva de mi confianza y fe en ti. Ayúdanos a oír tu voz, ayúdanos a oír tu voz, ayúdanos a oír tu voz, ayúdanos. Ayúdanos a oír tu voz, ayúdanos a oír tu voz. Que nuestros oídos se abran para oír la voz tuya y no la voz de los hombres. Oh, Rabaquía la vasaya, rebaundorobo sherebegenda. Ayúdanos, Señor, a no depender de nuestras habilidades ni de nuestras emociones. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Hay momentos difíciles que vienen a la vida. Y el enemigo habla de una forma errónea, equivocada. Haz esto, haz aquello. Toma esta o aquella decisión. Y pensamos que lo vamos a resolver como nosotros queremos. Y el Señor nos dice: espera oír mi voz. Te voy a hablar. Te voy a decir lo que tienes que hacer. Te voy a hablar. Te voy a hablar. Solo escucha mi voz. Mi voz te hará libre de la confusión, del error. Pero mi voz se escucha cuando estás en mi intimidad, en comunión conmigo. Cuando aprendes a mirarme a mí y no a los demás. Cuando estás dispuesto a rendir todo tu ser delante de mi presencia. Y olvidarte por un instante de todo lo que te está rodeando. Yo te hablaré y te diré lo que tienes que hacer.
Te mostraré y te rodearé con mi fuerza. Te haré entender lo que de otra manera no entendías. Y sacudiré todo lo que en ti hay que no es de mi agrado. Y colocaré en ti lo que es mío. Y te llenaré de mi pureza. Y aprenderás a confiar no lo que tienes ni lo que haces, sino lo que yo te digo que tienes que hacer. Me conocerás como jamás me has conocido. Porque yo me revelo a aquellos que me buscan y que me aman en lo más profundo de su ser. Aquellos que aprenden a esperar y a confiar en lo que solo yo puedo hacer. A menos que no estés firme en mi confianza, y a menos que no estés seguro en lo que soy para ti, dice el Señor, serás débil. Pero cuando aprendes a conocerme a mí, serás fuerte. Serás levantado sobre tus pies y aprenderás a afirmarte mi palabra, que es el fundamento de la vida y de mi voluntad. Tienes que aprender a escuchar más de mí. Más de mí. Glorifícate. Glorifícate, Señor. Glorifícate.